El primer trabajo era como una especie de diagnóstico, ¿sí? Con respecto al texto del Eclipse y demás. La idea era hacer un diagnóstico, era ver cómo andaban con la comprensión lectora, con la elaboración de textos y demás. Ese era el objetivo del primer trabajo. El segundo trabajo estaba hecho para ver el concepto de literatura, porque como ustedes pasan de tercero a cuarto y cambia la materia, es decir, ya no nos concentramos tanto en los tipos de texto, de cómo escribir y la redacción y todo eso. Obviamente que yo lo voy a mirar y los voy a ayudar y lo voy a evaluar, pero ya no vamos a ver todo ese tipo de reglas ortográficas, ¿no? Lo que es sustantivo, adjetivo, verbo, todo eso. Sino que nos metemos en la literatura de lleno, en lo que es artístico. ¿Sí? O sea, es decir, cómo usamos lengua, pero para hacer arte, para hacer literatura, para escribir obras de teatro, para escribir cuentos, para escribir series, películas, todo eso es lo más importante. Por eso yo les había recortado en un PDF, el PDF ese que les mandé que decía literatura, era un PDF mucho más largo, pero yo le recorté las primeras dos o tres páginas que hablaba sobre la literatura. Y ahí decía algo importante, hablaba de dos conceptos, hablaba de ficción, es decir, de inventar mundos, y hablaba de el lenguaje poético. Porque obviamente si nosotros vamos a escribir un cuento, una novela o lo que sea, y lo vamos a considerar como arte, tiene que ser algo distinto del día a día, porque el arte es eso. El arte es algo que te impresiona o te llama la atención, porque no es lo de siempre. Si yo voy, cocino, lavo, barro y todo eso, no estoy haciendo arte, estoy haciendo las tareas de día a día. Si digo, hola, ¿cómo andás, papá? No es arte, es lo rutinario. Pero si yo escribo un poema, o es más, si vemos, por ejemplo, no sé, a Messi haciendo una pirueta espectacular o eso, no puede decir, uy, mira, está haciendo arte, digamos. O sea, es algo que nos conmueve, ¿sí? Que nos llama la atención. Y bueno, todo lo que tiene que ver con literatura, cine, obras plásticas, desde lo que es pintura, lo que es tridimensional, la arcilla, eh, no sé, incluso si vemos sketches de humor, si vemos videos en YouTube, vieron que hay gente que se dedica a hacer montajes, todo ese tipo de cosas, estamos hablando de expresiones artísticas. Entonces, bueno, cuarto se trata de empezar a explorar ese mundo, el mundo del arte, el mundo de la expresión, eh, y bueno, y cómo nosotros utilizamos el arte y estamos rodeados de arte también. Entonces, por eso yo les había mandado esas páginas para que ustedes leyeran, y tenía una actividad muy, muy simple que era la de ver los dos textos y colocar cuál era más artístico, ¿sí? Cuál era más poético. Y obviamente que estamos hablando de ficción porque estamos hablando de mundos creados. Y si yo creo una historia, estoy inventando cosas, estoy inventando personajes, estoy inventando situaciones, ¿sí? Obviamente hay distintos tipos de literatura. Yo puedo usar ciudades reales y hacer un texto más realista, pero aún así invento la historia, invento los personajes. Y después hay un tipo de literatura que es un poco que se contradice porque no es inventada, sino que es la que está basada en hechos reales, ¿no? Es como una literatura que tiene lenguaje poético, es decir, que utiliza metáforas, distintas expresiones, pero que no inventa mundos, porque se basa en cosas que pasaron. Pero ese es un género nada más, que se llama género de no ficción. Pero bueno, eso es más para quinto año, es un género más. Bien, dicho esto, nosotros en cuarto vamos a arrancar con lo que es el mito. Sí, mito. Me imagino que habrán escuchado la palabra mito en algún momento. Seguro que en primero algo de mito vieron, capaz, ¿no? Pregunta ahí al chat. Mitos, leyendas, todo eso han visto, ¿no? Han escuchado, digo, la palabra. Muy bien, buenísimo. Contéstenme porque si no pienso que hay retraso y digo, no me escucha nadie. Bien, bueno, nosotros nos vamos a centrar, vamos a arrancar con lo que es el mito. Yo acá me armé un hiper machete de definiciones, de paint, de video, como para que empecemos a explorar lo que es el mito. Bien, así que ténganme un poco de paciencia.
Vamos a arrancar sencillamente con la definición. Acá el amigo Google nos dispara dos definiciones. La segunda no la vamos a usar. Vamos a usar la primera definición. Acá dice historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Es decir, vamos acá a hacer el amigo Paint, vamos a poner mito, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta dos cosas para lo que es el mito, dos características. Lo primero que vamos a ver, estoy tratando de alinear la flecha, lo primero que vamos a ver son seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes épicos, ¿sí? ¿Por qué pongo héroes épicos? Porque me refiero a héroes que tienen fuerza sobrehumana, ¿sí? Es decir, características que no son normales. Bien, eso es una de las características del mito, ¿está bien? Que va a ser, como decía ahí, un relato. Es un relato. Es decir, que nos cuenta una historia, ¿está bien? Mirá esas habilidades del Paint. Mirá lo que es eso. Bueno, ahí va. Entonces, a ver un relato. Vamos a poner ahí. Y lo otro que va a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a poner una palabrita acá, es que el relato es cosmogónico. Cosmogónico. Tienen que cumplirse estas dos cuestiones para que sea un mito. Ahora ustedes me van a preguntar qué caracho es cosmogónico. ¿Qué quiere decir cosmogónico? Bueno, cosmogonía lo tenemos acá. Primero les voy a dar la raíz de mito. Esperen que se me va este cartelito para arriba. Ahí está. Vamos a ver mito, según Wiki. Del griego mitos, relato cuento. Dice, es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, perdón, como veníamos diciendo, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Esta es la parte cosmogónica, que ahora la voy a explicar. Esto ya se los había dicho, que eran acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales, y lo de los dioses y los semidioses. Eso es la parte de acá arriba. ¿Está bien? La parte de acá. La de acá. Eso ya está clarísimo. Tiene que haber dioses, semidioses, héroes. Bueno. Pero nos falta la parte de abajo. Que esa historia da la explicación a un hecho o a un fenómeno. ¿Sí? Cosmogónico significa eso. Ahora lo voy a explicar un poquito más en profundidad. Muy bien. Dice, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Es algo así como una especie de religión, ¿está bien? Donde esas historias se creen ciertas. Al conjunto de los mitos, o sea, de esas historias, se les llama mitología. Por eso cuando nosotros decimos mitología griega, estamos hablando de todos los mitos y las historias y los dioses griegos, todo juntito. Sería como una especie de mitología, una especie de, repito, es una especie de religión, de creencia. Bueno, pero vamos con el tema de cosmogonía, para dejarlo más en claro. Cosmogonía vamos a ver que tiene dos partes, esa palabra. La parte cosmos, que tiene que ver con el universo,
y la parte gonía, que tiene que ver con dar a luz, con dar nacimiento. ¿Bien? Entonces acá dice, cosmogonía, ¿sí? Derivado del griego, cosmos, que significa mundo, y raíz, ¿sí? O gonía, perdón, o nacimiento, que es gonía, que dice Gegona. Dice, es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Entonces, vamos a repasar. Cosmogónico significa que este relato me va a hablar sobre el origen del universo. ¿Sí? Me va a hablar sobre el origen, que es la parte esto, gónico, gonía, y me va a hablar sobre el origen de qué, uy, perdón, sobre el origen del universo, que es esto, cosmos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que es un relato que me va a hablar sobre el origen del universo? Significa que en lugar de decirme que la lluvia proviene del proceso del agua, ¿no? Que se evapora, que va hacia arriba, etcétera, etcétera, en lugar de darme esa explicación científica, me va a decir que ese grupo de gente creía en que el dios del trueno, Zeus, enviaba la lluvia para tal cosa, o que por consecuencia de un enfrentamiento de dos dioses que se peleaban, entre sus golpes se combinaban y nacía la lluvia. Eso es lo que va a ser un mito. Me va a explicar todo lo que tiene que ver con la lluvia, con el cielo, con la tierra, con cómo se originó el universo, con cómo se originó el hombre y todo eso, pero no me lo va a explicar de manera científica. Me lo va a explicar según historias de dioses, de semidioses. Porque el pensamiento científico nace mucho después. Ustedes piensen que estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, más o menos. Todo lo que tiene que ver con Grecia, con la antigua Grecia, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas de América. ¿En qué creían todas esas civilizaciones? Creían en dioses, en la Pachamama, y en héroes súper fuertes que habían vencido algún mal. Es decir, no estaba la explicación científica. ¿Sí? No estaba lo que es la química y la física y todo eso. A ver, había gente que se va después de empezar a dedicar a eso, pero todas las explicaciones de lo que pasaba alrededor, de lo que era una tormenta, de lo que era un volcán en erupción, de lo que era una enfermedad, todo eso eran explicaciones que tenían que ver con los dioses. ¿Sí? Los dioses habían creado el mundo y según lo que a los dioses se les antojaban, según las guerras que ellos habían tenido entre sí, porque no eran dioses como el dios cristiano, que es todo paz y amor y listo. Y nada, y creó al hombre y ya está. Eran dioses que entre ellos se peleaban, se vengaban, tenían hijos con humanos, tenían semidioses. Entonces era como una gran familia de dioses, de semidioses y de héroes, que según las aventuras que ellos habían tenido, nosotros teníamos la lluvia, el granizo, la nieve, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Ellos era como la religión de cada civilización. No sé si se entiende esto, si es muy confuso, les pregunto, si se logra entender. Escríbanme por el chat. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, igual les quiero aclarar algo. Mi idea no es eh, ahondar mucho en lo que es la historia, porque si nos vamos a poner a hablar de historia de la antigua Grecia, todo yo les voy a comentar, pero muy poquito lo vamos a ver, muy por arriba, porque si no se hace muy largo y muy complicado. A mí lo que me interesa es que sepan esto, que el mito va a representar a una sociedad, ya sea en Grecia, en América, en los países nórdicos como es Finlandia, Suecia, todo eso, y que va a ser una especie de creencia de un pueblo para explicar lo que los rodea. En eso es lo fundamental, eso es lo más importante. Y ahora sí vamos a hablar, vamos a entrar en lo que es el mito griego. ¿Por qué? Me van a decir ustedes, ¿por qué, profe? Vamos a ver el mito griego y no otro. Porque la antigua Grecia es importantísima para nosotros. Porque todo lo que tenemos hoy en día
todo lo que es la democracia, lo que es la justicia, lo que es nuestra forma de pensar, de comunicarnos, de vivir, todo eso que tenemos hoy en lo que es Europa y América, ¿sí? Europa y América, todo eso viene de los griegos, ¿sí? Es un legado que fue descendiendo desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Entonces, por eso es muy importante estudiar la antigua Grecia, porque todo lo que tenemos hoy viene de ahí, viene de su cultura. Distinta es la cultura asiática, la cultura de China, Japón, la cultura eh, oriental, ¿está bien? Pero todo lo que, la forma que tenemos hoy nosotros de organizarnos, de pensar, los valores que tenemos con respecto a la vida, la muerte, todo eso viene de la antigua Grecia. Y ahora sí nos vamos a meter en un poquito de historia, pero muy poquito. Acá yo les preparé un mapa, un planiferio, un mapa del mundo, ¿sí? Díganme si lo ven bien, al mapita. Mándenme por chat. Bueno, bien. El mapa mundial. De paso vamos a hacer un repaso de geografía que nunca nos viene mal. Porque después salen en la tele, ¿viste? Que le preguntan a uno en qué país está, qué país hay en Europa, dónde está en Europa, y siempre dicen alguna borrada y quedamos mal. Así que vamos a aprovechar a hacer un repasito. Bien, acá tenemos nuestro querido y amado país, Argentina. Las anotaciones creo que las ven, ¿no? Yo estoy marcando algo con rojo. Creo que eso resalta, ¿no? Estoy haciendo unas líneas con buenísimo. Bien. Entonces, Argentina tenemos acá. Nosotros estamos obviamente en lo que es el continente americano. Todo esto. Joyita. Después tenemos lo que es África. Y tenemos Oceanía por acá. Que, ay, perdón, se me fue el color. Bueno, creo que estoy tratando de pintar esto. Ahí está. Eh, y ya sé que se me fue todo, no importa, lo vuelvo a hacer. Tenemos Oceanía, más o menos, una onda por acá, corta. América, los vuelvo a poner. Argentina acá. Tenemos lo que es África, más o menos por ahí. Y después tenemos Europa y lo que es Asia. Me quedaron unos dibujos espantosos. Y obviamente Antártida. Pero bueno, para hacer una diferencia. Muy bien. Ahora esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y nos vamos a ir metiendo en Europa. Vamos a ir metiendo en Europa con la magia del zoom. ¿Sí? La magia del zoom. Vamos a ir metiendo en Europa. Profe, a mí me encanta geografía. Está re bueno saber los lugares, todo eso. Está bárbaro. Eh, Mi hermana es profesora de geografía y de historia. Bueno, Europa. Esto más o menos es Europa. ¿Sí? Toda esta parte de acá, estamos en Europa. Si nosotros, si nosotros seguimos haciendo zoom en Europa, seguimos haciendo zoom en Europa, esperen que me voy deslizando, vamos a llegar a este lugar que acá dice gris, porque está en inglés este mapa, que es nada más y nada menos que Grecia, la Grecia de hoy, de la actualidad. Más o menos, vamos a hacer un dibujito
Grecia sería, esperen que acomodo bien, iba a dejar afuera la islita. Grecia sería más o menos este cachina, esto marrón. Esto sería Grecia. ¿Eh? Eso sería Grecia. Bien, entonces ya nos ubicamos. Nos ubicamos que lo que es antigua Grecia está bastante lejos de nosotros, fíjense dónde quedó Argentina y América, quedó por acá, y Grecia está por acá. Nosotros vamos a ver que Grecia, que nace acá, eh, va a ser la cuna cultural de toda Europa, es decir, se va a ir desparramando toda la cultura griega por Europa, y como después los europeos colonizan América y todo eso, nosotros recibimos también la cultura griega. Por eso digo que Grecia es importantísima, ¿sí? Porque toda esa cultura se va a ir desparramando por lo que es Europa y lo que es América. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Que nosotros vamos a ir tomando esa cultura que va a ir descendiendo, ¿no? Como una especie de contagio cultural. Bueno, ahora vamos a ir a otro mapita de Grecia, Grecia antigua. Ven que yo les había marcado esta especie de islita con un cachito diagonal y otro horizontal. Bueno, es esto que tenemos acá. Es esto mismo. Tenemos la isla de Creta, ¿sí? La isla de Creta, y tenemos esto que vendría a ser lo que es la parte continental de Grecia, y acá está el imperio persa, que hoy en día sería Turquía. Esto, toca con Grecia. Bien, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, estamos en Grecia antigua. Grecia antigua, vamos a hablar un poquito acá, algunos años, como para organizarnos. En lo que es eh, el año 5000 antes de Cristo, fíjense de cuándo estamos hablando, 5000 antes de Cristo, ya empezamos a ver poblaciones acá en la isla de Creta. Ya tenemos registros de gente ahí. Y también van a figurar gente en lo que es la parte de Grecia continental. O sea, en el 5000 antes de Cristo ya hay poblaciones que están en esta zona. Bien, bueno. Y para lo que vendría a ser lo que es el 2500 antes de Cristo, y 2000 años antes de Cristo, 2000, 2500, vamos a ver que ya lo que es Creta está mucho más organizado. Es decir, empezamos a ver eh, creación de armas de bronce, empezamos a ver lo que son vasijas, lo que son aceites, vinos, o sea, empezamos a ver como cierta organización y empiezan a haber palacios. Y acá en la isla de Creta empezamos a ver distintos palacios, ¿sí? Como si fueran diferentes lugares, palacios. Hasta ahí vamos, 2500 antes de Cristo, o sea, 2500 antes de Cristo serían, restamos los 2020 de ahora para llegar al año cero y 2500 más, o sea, son 4500 años más o menos. Bien, entonces, ¿qué era lo que tenían estas especies de civilizaciones en Creta? Si bien hasta ahora todavía el país no se llama Grecia, ¿sí? No es que somos Grecia, ¿está bien? Ni tampoco era un país, eran como diferentes palacios que negociaban entre sí. Pero había algo que los unía, y era la cultura, ¿está bien? Era la cultura, era que estos palacios y esta gente tenían cosas en común, la forma de manejarse, las creencias, ¿sí? La comunicación que tenían era similar. Entonces funcionaban de alguna forma como si fuese un país. ¿Bien? Bueno. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es 2000 antes de Cristo, del 2500 al 2000, vamos a observar que empiezan a venir poblaciones de lo que vendría a ser esta zona un poco más alejada,
y empiezan a conquistar todo lo que es este borde, ¿sí? Y en lo que es el 1600 conquistan lo que es Creta también, ¿sí? O sea, por eso digo, no nos vamos a meter tanto en la historia, porque acá estamos hablando de un montón de pueblos, ¿sí? Fíjense que en el Imperio Persa ya había pueblos, o sea, había varias regiones. Pero lo importante es que va a haber enfrentamientos y conquistas. Es decir, nosotros teníamos Creta, ahí tranquila, por decirlo de alguna forma, y ciertos pueblos en lo que son la orilla de la parte del continente, donde dice acá Peloponeso y demás, y va a venir gente desde el exterior y va a atacar lo que son esas dos zonas. Y ahí se van a formar reinos, reinos muy ricos, llenos de riquezas. Ahí vamos a tener lo que es Atenas, Esparta, Micenas, ¿sí? Que son, digamos, civilizaciones, repito, de muchas riquezas. Y van a funcionar parecido a como estaba funcionando Creta. Van a comunicarse entre sí, van a hacer negocios entre sí, y si bien no van a ser un país, van a tener una cultura compartida. Ahí vamos a ver un tipo de escritura que se llama eh, eh, lo que es la escritura lineal alfa y después la escritura lineal beta, que es como una escritura muy arcaica, muy antigua, que usaban para llevar registro de los comercios más que nada que se hacían, y de los intercambios y todo eso. Bueno, después de todo este quilombito que les acabo de contar, va a venir otra conquista más, que es la conquista de un pueblo que se llaman los dorios. Otra conquista más. Ahí va a haber una época que se conoce como época oscura, porque no se sabe justamente mucho de lo que pasó y de cómo se organizó la sociedad en ese momento. Pero lo importante es que esta Creta, como lo teníamos, con todas esas conquistas, todas esas idas y vueltas de pueblo, eh, va a ir atravesando distintas épocas. Después ya vamos a tener, en el bronce vamos a pasar a tener armas de hierro, va a ir mejorando, distintas artes van a ir mejorando, van a ir evolucionando algunas. Hasta que finalmente, y esta sí es una fecha importante, ¿sí? Vamos a anotar el siglo 8 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo. Ahora les voy a decir por qué es importante esta fecha. Siglo 8 antes de Cristo, nacen las polis, que no es gente policía, ¿eh? Nacen las polis, ¿sí? Las polis que vendrían a ser, historia, no me gusta tanto, ¿eh? Depende de lo que vea la historia. Hay cosas que me gustan y hay otras que por ahí medio me embolan. Lo que pasa es que es importante que yo de esto para que entendamos alguna cosita. Le contesto ahí a Laureano que me pregunta. Pero geografía me gusta mucho y antigua Grecia me encanta porque ahora ya vamos a ver por qué me encanta. Porque toda esa cuestión de los dioses, de esas cosas mágicas, fueron tan importantes que después se usaron en todo, en cine, en televisión, en juegos, en obras de... No sé, vos capaz que estás mirando una serie, por ejemplo, y capaz que es una serie, no sé, de espías, ponele, que no tiene nada que ver con dioses ni nada, y sin embargo, capaz que hay un proyecto secreto y el proyecto secreto se llama Hércules, era un semidios, o el proyecto secreto le ponen Zeus, ¿viste? Porque fue tan importante todo lo que pasó en Antigua Grecia, que nos impregnó para siempre. Nosotros somos descendientes de los griegos, es así. Culturalmente toda nuestra cultura viene de ahí, es impresionante. Y los filósofos que después van a empezar a instalar el pensamiento científico, porque se van a preguntar el porqué de las cosas, van a empezar a indagar. Los filósofos grosísimos salieron de ahí, de Antigua Grecia. Sócrates, Aristóteles, Platón. Por eso, Antigua Grecia es espectacular. Es muy, muy lindo.
Está bárbaro saberlo. Bueno, continuamos ahí. Bien, entonces estamos con el 8 antes de Cristo, o sea, el 800 antes de Cristo. Nacen las polis. ¿Las polis qué van a hacer? Van a ser una especie de ciudades. ¿Sí? Es decir, volvamos al mapita. Es decir, teníamos pueblos, teníamos invasiones, tuvimos palacios, tuvimos reinos, ¿sí? Tuvimos todo eso, y ahora ya empezamos a tener ciudades. Ciudades mucho más organizadas. Ciudades con formas de gobierno, ¿sí? Más democráticas, donde no todos participan, pero hay gente que ya puede empezar, digamos, a elegir el gobierno. Está todo mucho más organizado en el 800 antes de Cristo. Discúlpenme por la tos. No tengo corona. Bueno, yo acá les guardé un par de imágenes. Les voy a mostrar. Son unas imágenes hermosas sobre lo que es parte de la polis griega. Vamos a ver la Acrópolis y el Ágora. ¿Está bien? La Acrópolis y el Ágora. Miren lo que es esta fotito. Miren lo que es esto. Esto es impresionante. Digo, para hacerse un viajecito a Grecia. ¿Lo están viendo esto? Díganme si no es espectacular esto. Hola Nico, saludo. Hola, ¿quién es? Lucy Álvarez. Ah, Lucy, ¿cómo andás, Lucy? Un abrazo, Bien, bien, bien. un abrazo grande, querida. Seguí tranquilo con la clase. Lo que Dale. sí no lo aburre a los chicos. Y bueno, y vamos viendo, ahora vamos a ver algún video, alguna que otra cosa, ¿viste? Pero bueno. Te va mucho por las ramas, me estaba haciendo aburrir hasta a mí. Bueno, bueno, bueno. Voy a ver cómo, ahora sí quiso, ahora sí quiso. Dale, un beso grande. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Sí, hacemos una vaquita y vamos. Discúlpenme, chicos, si se les torna un poco aburrido. ¿Vieron? Es esta cuestión histórica. ¿Puedo ir al baño? Dijo. No. Sí, se puede ir al baño. Llévate el celu. Bueno, entonces, esta Acrópolis, fíjense acá tenemos en inglés, dice Atenas. Dice, vista de, lo que es Filópapos, dice Acrópolis. Uy, se me fue. Ay, se me fue. Ahí está. Eh, Dice colina de la Acrópolis. ¿Sí? Hill, colina en inglés. Bueno, esta Acrópolis era como una parte elevada, ¿sí? En lo que era las ciudades de la antigua Grecia, eran partes elevadas, y por eso está en una colina, donde había muchos, digamos, establecimientos de gobierno y de organizaciones ciudadanas. Y por eso tenemos acá diferentes construcciones y eso. Esta es la Acrópolis. Y después está la Ágora, que era la plaza central, ¿sí? De Atenas, donde solía haber reuniones de gobierno, participación de los distintos ciudadanos. Acá tenemos una imagen también. Esto está bárbaro, está muy, muy bueno. Bien, esto como para que tengamos una idea de lo que era Antigua Grecia. Estamos entonces más o menos, podemos viajar un poquito en el tiempo y pensar en la gente que estaba ahí, en que por ahí no era como ahora, porque no es que todos votaban, qué sé yo, por ejemplo, lo que eran mujeres, campesinos, esclavos, no tenían tanto voto. Después las clases más trabajadoras empiezan a tener cierto voto, pero al principio eran nada más los nobles, es decir, los que venían de familias importantes, de familias ricas, y eso eran los que votaban al principio. Pero ese es el nacimiento de la democracia. Que democracia viene del griego, lo que es, tenemos la parte de demo, tiene que ver con pueblo, y gracia tiene que ver con fuerza, con poder. Es decir, que el poder, que la fuerza la tenía el pueblo, justamente. El poder la tenía el pueblo. De ahí viene democracia. Bien, ahora vamos a ver un videito, ¿sí? Si les parece. Vamos a ver un videito de un juego que transcurre en la antigua Grecia. ¿Por qué agarré este video? Primero para ver cómo en la actualidad se sigue hablando de la antigua Grecia. Y segundo porque
Tiene un arte muy lindo para ver y vamos a ver todo lo que es la polis griega, vamos a ver lo que eran los comerciantes y todo. En un juego, pero lo vamos a ver, ¿sí? Así que voy a cortar mi micrófono y voy a poner para que se pueda escuchar el audio del juego. Si ven que el audio del juego se traba mucho, lo silencian. ¿Está bien? El audio del video. Lo silencian y después, cuando termine, lo vuelven a poner al audio. Bueno, con esto me despido, no me van a escuchar hasta que yo termine el video. Hasta que yo termine el video no me van a escuchar. Así que tengan paciencia. Listo, nos vemos en un rato. Mírenlo, ahí lo pongo. Hi, I'm Scott Phillips, Game Director on Assassin's Creed Odyssey. Today I'm excited to give you a sneak peek at 3 years of hard work from the Ubisoft Quebec team, and our transformation into a full-blown RPG with choice at the center of everything. In Assassin's Creed Odyssey, you will play a mercenary who embarks on an epic odyssey to reunite their family and confront the ones who tore it apart. Your ship, the Adrestia, will be your home base, and its crew like family as you seek adventure sailing the Aegean seas and exploring the lands of 5th century BC ancient Greece. And for the first time ever, you will choose to play as either a male or female hero, Alexios or Cassandra. Both heroes will share the same story and gameplay possibilities. Today, we're going to play as Cassandra as she arrives at the beautiful Greek island of Mykonos. Mykonos represents just one of 8 different biomes of ancient Greece, each with their own style, stories, and adventures to discover. In Assassin's Creed Odyssey, choice is key, and it's why we've introduced interactive dialogues. Ah, Mykonos Island, built from the corpses of giants slain by the legendary Iraklis. Read me the note again. Eagle-bearing Mystios. That's you. We are a small but fierce group of rebels who pay you handsomely to help us overthrow our Athenian oppressors. A warrior named Diocles fights with them. None who face him survive. Please, Mystios, our people are dying. Signed, Kira. What did your informant tell you? Dialogues like these allow the player to roleplay and impact the characters, world, and ultimately the outcomes of their adventures. There's also word of Spartans landing on Mykonos. So, I'm here to find Kira, who wants me to kill Diocles, An Athenian ally. who's at war with Sparta. And don't forget the bounty. Business as usual then. Gods protect you, Cassandra. Thanks, Varnavas. But they'll be too busy protecting Diocles from me. We've been spotted. Go! I'll handle it. We've just been spotted by a mercenary hunting the bounty on Cassandra's head. Mercenaries are powerful enemies hired to hunt you down. Odyssey takes place during the Peloponnesian War, a time when the 2 powerhouses of Sparta and Athens are fighting for control of all Greece. Spartans and Athenians both use mercenaries to do their dirty work, but they also have armies of their own, as long as they remain strong. Mercenary. This can't be good. We've crossed paths with another mercenary hunting Cassandra. By killing mercenaries such as Malios, you can ultimately become the most famous and fearsome mercenary of ancient Greece. Just one of the many side stories of Assassin's Creed Odyssey. You want my head? Come and take it! Combat in Assassin's Creed Odyssey is focused on offense and quick movement. Instead of blocking, you will be parrying and dodging attacks to create openings to use your special abilities. These special abilities are devastating, thanks to the first civilization artifact that Cassandra wields, the broken spear of Leonidas.
Creating a full-blown RPG was our goal from day one. Weapon, gear, and ability choice are key parts of that. Your gear is divided in 5 parts. Each item comes with its own stats and rarity, as well as perks that can be tailored to your playstyle. When leveling up, dozens of special abilities, each with multiple upgrades, become available. Once you've purchased a new ability, you choose where it's mapped on the controller, creating your own loadout. Choice in abilities, choice in weapons, and choice in gear will allow every player to have their own unique loadout and playstyle. Assassin's Creed Odyssey will constantly entice players with adventure across hundreds of quests, locations, as well as dynamic events. Barnabas was right. Spartans have made themselves right at home. And in those adventures, for the first time ever, you will be able to lie, betray, or roleplay the hero. It's all up to you and how you choose to play. I'm looking for Kira. What do you want with her? Ha! The mercenary who bears the eagle of Zeus. You got my message. It said something about paying me handsomely. Mercenaries. Athenians have enslaved our people for too long. Help us free Mykonos from their grasp, and you'll have more drachmi than you can carry. I'm here to kill Diocles, not go to war. Which is why I sent word of our rebellion to you and Sparta. My men are ferocious in a ground assault, but we're outnumbered. And Diocles fights with the fury of Ares. Join us in battle. If you're half the warrior Kira says you are, we'll grind these Athenians into dust. All right, Spartan. I'll fight with you. But Diocles is mine. To battle then. Cassandra has agreed to help the rebels in a conquest battle. These conquest battles pit hundreds of soldiers against each other and can take place with or without the player's help when a nation becomes weak. The outcome of these battles, as well as your choices in the game, will have dramatic impacts and shape the future of Greece. We found the Athenian hero Diocles. Combat in Odyssey is fueled by adrenaline. Adrenaline is earned by dodging, parrying, and landing hits on enemies. When the player has enough adrenaline, it can be unleashed in devastating special ability attacks, like Sparta Kick. But your enemies have abilities of their own and will challenge you like never before. Your life ends today! With Diocles dead, Mykonos Island will now be controlled by the Spartans. Thank you for watching. I hope you've enjoyed this sneak peek at the epic adventure of Assassin's Creed Odyssey, coming October 5th. Assassin's Creed Odyssey, available October 5th. Get early access with Gold and Ultimate editions. Bueno, ahí me tienen que escuchar de vuelta. Em, Me gustaría saber si a todos se les vio muy cortado o no, porque quiero ver si es la conexión de cada uno.
¿Sí? ¿Qué significa? ¿Hay alguno que por ahí lo haya visto más o menos bien? Bueno, escúchenme, vamos a hacer lo siguiente. Em, Sí, un poquito trabado capaz que iba a estar, el problema era no tanto, pero vamos a hacer lo siguiente, ahora que ya sabemos que por ahí se complica el tema de video. Yo porque no quería que fuese todo charla, quería que vieran un poco de material. Voy a aclarar un par de cosas, obviamente, y de paso le contesto a Juli. Este es un juego sobre la antigua Grecia. Em, la idea era que, bueno, el personaje va viendo un montón de lugares correspondientes a la antigua Grecia, hay un montón de cuestiones culturales y de enemigos que tienen que ver con los mitos también. Bueno, obviamente, eh, a ver, dos cosas. Primero que los personajes acá hablan en inglés, porque está hecho para que lo entienda, en este caso, el mercado de lo que es Estados Unidos y eso, pero obviamente que en la antigua Grecia no hay inglés, obviamente. Eso es lo primero que quiero aclarar. Y lo segundo que imposible que veamos la mujer guerrera como vemos en el juego. Eran guerreros, estamos hablando de hombres, ¿sí? Pero bueno, el juego te da la posibilidad de utilizar un personaje femenino. Quería aclarar eso. Ya sé que estaba en inglés, pero a mí, en realidad yo lo único que buscaba era que vieran el ambiente, ¿sí? Cómo era más o menos la polis, cómo estaba, por ejemplo, cómo era el tema de la vestimenta, cómo cuando caminaba había eh, mercaderes en las distintas partes de la polis, había uno que vendía flores, otro que vendía otro tipo de elementos y demás, como para que entiendan un poco o se puedan transportar un poco a eso. Igual, con respecto a sí, las estatuas de los dioses estaban muy bien, está bueno. Em, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque por ahí hoy me decían que por ahí se hace larga la explicación y yo sé que por ahí puede ser medio pesado. Pero lo más pesado ya pasó. Lo más pesado era esto. Era hablar de la época, de la antigua Grecia, de cómo estaba organizado, ¿sí? Lo que viene ya es un poco más tranqui. Así que quédense tranquilos. Yo lo que vamos a hacer, yo todo este material de video que tenía guardado, se los voy a mandar y los voy a publicar para que ustedes los vean, ¿sí? Para que no se les trabe y lo puedan ver en la casa. No es opcional, ¿está bien? O sea, yo quiero que lo vean, porque me gasté en buscarlo y está bueno y sé que les va a copar. Así que mírenlo, yo les voy a pasar un par de materiales. Y después lo que vamos a hacer es leer algunos mitos. Vamos a arrancar con la lectura de algún mito. Probablemente empecemos con el mito de Prometeo. Pero bueno, quería tener esta clase primero para contactarme con ustedes, charlar un poco, para hacerlo más dinámico, para que me escucharan, para explicar lo que es Grecia, lo que es la polis griega. eh, bueno, eso era lo más importante, ¿sí? Eh, lo que lo que yo quería transmitirles con esta clase. Y después, bueno, ya se encargarán ustedes, yo les mandaré lectura y todo eso, de seguir con el tema, ¿sí? Eh, no sé qué les pareció, o sea, por ahí sé que puede haber sido un poco pesado, pero no sé si me quieren dar un poco la opinión de la clase, los leo, los leo. No sé si les gusta tener conferencia de vez en cuando, no sé qué piensan. Tenía preparado, Mateo, un video de God of War, pero justamente como el audio no anduvo bien, se los voy a mandar después para que ustedes lo miren. Y mirá acá arriba, lo tengo acá, la del 2007. Por acá lo tenés. No le voy a poner play, pero te voy a mostrar. No, pará, me adelanté. Esta no, la del 2006. Mirá, acá lo tenía, ¿no? Para que veas que ya estaba preparadísimo. Mirá, lo tenía ahí. Pero bueno, como anda todo muy trabado, no. Bueno, me alegro que le haya gustado.
Repito, es muy importante Grecia porque les aseguro que en algún lugar siempre van a escuchar o de Zeus o de Hércules o de Afrodita o de Poseidón, siempre en algún lugar aparece, siempre en algún lugar aparece en alguna serie, hasta en una serie de misterio, de lo que sea. Siempre alguien habla de Grecia porque fue fundamental para nosotros toda esa cultura. Y repito, la forma de organizarnos hoy en día, de tener distintos, qué sé yo, de tener la municipalidad, de tener esto, lo otro, de votar, todas estas cuestiones de organizarnos, todo viene de ahí. Nosotros somos hijos de la civilización griega antigua. Por eso es fundamental ver Grecia. Obviamente estamos hablando ahora de mitos griegos, pero tenemos mitos precolombinos en América antes de que llegara Colón, con los indígenas, con los pueblos originarios. Tenemos mitos nórdicos, todo lo que es Suecia, Finlandia, todo lo que es norte de Alemania, Inglaterra, lo que es Beowulf, por ejemplo. Mitos hay para hacer dulce de leche. Mi idea era ver la definición de mito y después meternos en mito griego. ¿Está bien? Así que bueno, nada, eso quería comunicarles. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, cuídense, tengan paciencia, no desesperen, cualquier consulta me escriben. Si tardo en contestarles, porque a veces me ponen profe, les llegó, que toque el otro, si tardo en contestar no es que no me llegue, por ahí capaz que algún mail que se pierda, sino que me mandan tantos que hasta que llego al de ustedes por ahí tardo. Capaz que tardo 2 o 3 días y le pongo sí, llegó, pero no se desesperen, ¿sí? Cualquier cosa me consultan por mail, por Instagram, lo que haga falta. Les mando un abrazo grande. Y bueno, y si necesitan alguna otra cosa más allá de lo que es la materia o eso, también avísennos. No se queden sin decirnos nada. Nos vemos, chicos. Lo mejor para ustedes. Hasta la próxima.